Sí, bueno, la presencia del idioma en los medios públicos, digamos que es fundamental. Por ejemplo, que hubiera una programación infantil en las escuelas sería fundamental para que los niños, bueno, los que viven en zonas rurales y otra cosa, porque al final están más vivos, pero los niños que viven en ciudades, que digamos que casi el único contacto con el idioma que tienen y en esas escuelas, pues que haya una programación, una televisión asturiana, dibujos animados, complementaría mucho esa transmisión del idioma y además ayudaría a que los niños vieran el idioma como de algo que forma parte del su ocio, que ya da algo divertido, con lo que pueden jugar, con lo que pueden disfrutar, que sea algo a más que el idioma no sea algo que tan a más en las clases o que lo que falen los vuelos en casa de vez en cuando. Por eso es tan importante que haya dibujos animados en asturiano, aparte de que sería una fuente de puestos de trabajo, digamos, porque para doblar una serie hay que contratar actores, hay que contratar a dobladores. Ahora lo que está emitiendo TPA de ficción gallina pues son productos doblados en Madrid y que los asturianos estamos pagando para empresas de Madrid, pudiendo crear empleo aquí en Asturias. Sí, claro, en Galicia tienen, bueno, aparte que la televisión de Galicia tiene 2 canales, el segundo canal, que digamos el canal cultural, digamos tipo a la 2, que conocemos todos, y un canal dedicado a la programación infantil, a los deportes y a la programación cultural. Y lo que es programación infantil empieza a las 8 de la mañana y está hasta las 8 de la noche emitiendo dibujos animados. Aquí lo que hay fueron experiencias, en las televisiones locales hubo experiencias, pues podemos hablar del Faro de Illán, podemos hablar de la tele de los Colinos, y digamos que la televisión autonómica no ha mejorado esa situación. Hubo experiencias que fueron muy positivas, que vieron muy bien. Además, afalaron que vinieran públicos nuevos a la TPA, porque bueno, el perfil de audiencia de la televisión autonómica de TPA y digamos un perfil de audiencia de gente mayor que vive en pueblos de menos de 10.000 habitantes. Una programación infantil favorece que haya un intercambio en audiencia, ¿no? Que los niños que vean esa programación, y digamos que estamos creando audiencia de futuro y favoreciendo la imagen de la TPA como una televisión que favorece el audiovisual, que favorece el idioma y que vale para algo, digamos. Claro, sí, por eso es tan importante, porque como pasó en Galicia, como pasó en Cataluña, Shin-Chan, Son Goku, el protagonista de Bola de Dragón, el Xabarín o los otros programas que hubo en las otras televisiones autonómicas convirtieronse en los mejores maestros del idioma propio. El doblaje ayudó a recuperar expresiones, ayudó a recuperar dichos, ayudó a fomentar ese idioma, ¿no? Los niños en los patios de las escuelas jugaban y cantaban las canciones del Xabarín Club, y digamos que ya la mejor manera de afalar, de aprender un idioma. Y una cuestión política. ¿Por qué no se aprueba la especialidad cuando da estabilidad laboral a los maestros? Y una cuestión política, de que la cosa no medre. ¿Por qué no se incentiva que haya más programas en asturiano cuando generalmente son los que más audiencia tienen? Bueno, y aunque no tuvieran audiencia, y es algo que cumple con la legislación. ¿Por qué se aprueba la toponimia pero después no se cumple? Y hacer en sin hacer, digamos, o sea, y una cuestión política. No quieren que esto medre, quieren convertirnos en una provincia de Castilla, en sin conciencia de tener una identidad propia, y una cuestión política. O sea, el tema del uso del idioma en los medios públicos y el mismo de que el uso del idioma en el sistema educativo, que la toponimia, que el uso administrativo, que no lo quieren hacer, digamos. Pues sí, la verdad que siempre estamos aquí reclamando una cuestión que es de justicia. Llevamos muchos años pidiendo la oficialidad de la lengua asturiana, no como un capricho, eso está claro, ¿no? Estamos viendo que hoy estamos aquí precisamente porque la oficialidad hace falta ya. Hace falta para que la escolarización esté garantizada, para que la televisión pública realmente funcione en lengua asturiana, para normalizar una lengua que está viva, pero que o tomamos la decisión ya o bueno, estamos a piques de vela a desaparecer.
Sí, una cuestión de derechos y una cuestión también de, bueno, de un motor también, pues podemos decir incluso económico y laboral, ¿no? Hay muchos profesionales capacitados para desarrollar actividades con la lengua asturiana. Pues yo creo que ya hay una cuestión de ignorancia, ¿no? Porque no se entiende que a estas alturas de la vida haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, haya pueblos que pueden desarrollarse culturalmente y una vida normal en la súa lingua y otros non. Y una cuestión de neciura, una cuestión de ignorancia y dende luego, bueno, tiene una responsabilidad ahí al Yombu que algún día van a tener que explicar. Sí, la desdexadez es impresionante, ¿no? Ya te digo, y una falta de aprecio y una falta de consideración no con las personas que reclamamos un derecho, porque los derechos no van en función de cuánta gente lo está reivindicando, sino en función de que tú tienes un compromiso como política que es responder a la peculiaridad que tiene el tu pueblo, ¿no? la tu comunidad en este caso, y no se entiende, ¿no? Yo hay una falta de respeto criminal. Hombre, a ver, cuidado, el proceso de castellanización entra, quiero decir, no es solamente que puedas tomar medidas a nivel del concello, a nivel incluso de la escuela, ¿no? Porque hay escuelas que son pioneras y son muy importantes el trabajo que están haciendo con el asturiano. Hay una parte que es evidente, los medios de comunicación, los nenos no tienen un apoyo como puede ser dibujos animados, ahora hay una serie, pero solamente una serie en toda la televisión pública. Se fai muy poca promoción de los cuentos en asturiano, quiero decir, es importante también la pérdida que tiene. Y es innegable que en una zona rural, bueno, pues caltiense mucho mejor el asturiano que se pueda caltener en una zona urbana, pero son muchas cosas lo que fan que no se pierda el asturiano, no es solamente una, ¿no? Digamos que va todo interrelacionado y es importante que todas estén funcionando. Mira, yo creo que el gran problema con el tema de la lengua asturiana viene desde los tiempos de la llamada transición, ¿no? Cuando las élites políticos sindicales, que como contaba yo el otro día en el artículo en la revista Atlántica 22, en la web, fagocitaron, que fue lo que hicieron, fagocitar la administración autonómica con unos prejuicios tremendos y sobre todo con una falta de mires de hacia dónde tenía que ir la Asturias que ellos decían que iba a ser nueva después de la muerte del dictador y la llegada de esta democracia formal que tenemos. Y desde entonces yo creo que, bueno, vienen repitiendo los mismos esquemas y yo creo que por un miedo, porque tarrecen la pérdida del poder y porque la toma de conciencia por parte del pueblo asturiano de la su propia identidad pueda restallos a ellos votos, ¿no? Entonces, si esto no lo vieron hay 40 años, ahora, después de toda la historia que tienen detrás de reprimir, de ninguneamiento y de hacer de menos la lengua y la cultura asturiana, ahora sí que no están impuestos a, como se suele decir, a torcer el brazo. Entonces yo creo que lo único que queda, y como ya decía per bien en uno de los samples que utilizamos nosotros hay tiempo, García Arias, lo único que hay que hacer para conseguir la oficialidad es meterlos el miedo uno el cuerpo y quitarlos el poder, y es lo único que queda, una respuesta política, ¿no? Mira, yo voy a hacer público de aquí a poco una especie de comunicado de escrito donde explico fondamente y largamente los porqués del mío compromiso con Somos Asturias. Yo en principio estoy comprometido con Somos Asturias, que eso quiero dejarlo claro. Voy a explicarlo ahí fondamente, únicamente, bueno, sobre no sé, los roces que puede haber dentro de la organización hacia el tema del asturiano. Yo lo que voy a intentar hacer es valtiales, y además una de las condiciones que punche a la hora de entrar en una opción como pueda ser la de Somos Asturias o comprometerme con ella, una de las condiciones que puse y que la oficialidad con toles y etres en sin eufemismos,
en sin palabras vacíes y con cosas como normalización lingüística, promoción y ese tipo de historias. Vuelvo a repetir que en sin eufemismos tienen que reivindicar el programa autonómico de la organización de Somos Asturias, de Podemos, tienen que reivindicar la oficialidad con todas las consecuencias y de pleno derecho. Y es la condición que punche. Si eso no se cumpliera, en ese escrito que voy a hacer público, yo digo que voy a desmarcarme públicamente y desvincularme de la organización, porque una organización que no lleve en el programa, una organización política que no lleve en el programa autonómico la oficialidad, lleve una organización que a mí particularmente no me representa. Yo estoy convencido de que a las próximas elecciones autonómicas esa fuerza política va a llevar la oficialidad con todas las palabras que tienen que llevar y en sin eufemismos y muy claramente, ¿no? Vamos a ver, de mano lo que hay que hacer, el problema no hay que buscarlo fuera no está, el problema está aquí y están en élites políticos sindicales que lleven mandando en este país desde hay 30 y pico años. El problema está aquí, está en la sociedad asturiana. Por eso, una de las cosas que me animó a participar o comprometerme con Somos Asturias y hacer viable que probablemente una de las fuerzas mayoritarias más importantes a partir de mayo en Asturias tengan el programa la oficialidad, ¿no? Vamos a ver, y que el problema que hay, y que el programa electoral para las autonómicas dentro de Podemos, Asturias, no está hecho. Hay que elaborarlo, hay que hacerlo después de que se constituya el Concello Ciudadano de Asturias. Entonces yo quiero pensar que la gente que se muestra un poco más indecisa o no todo lo claro que quisiéramos y un poco por prudencia a la hora de, pues bueno, de esperar, ¿no? a que se apruebe ese programa electoral, ¿no? De todas maneras, yo vuelvo a repetir, yo manifiéstome clara y no sé cómo decir, contundentemente a favor de la oficialidad una y mil veces. Y vuelvo a repetir, si esto no va en el programa electoral, yo no pienso seguir apoyando una fuerza como esta, ¿no? De todas maneras, vuelvo a repetirlo también, yo estoy convencido de que sí, pese a las reticencias y los roces que pueda haber ahora, claro, los que estamos ahí dentro, que estamos a favor de esta posición, somos los que tenemos que ir esbrozando el camino, ¿no? Y haciendo entender con mucha pedagogía al resto de gente que pueda apoyar esta opción política que falando de derechos, también igual que sean de la mujer, que sean laborales, que sean lingüísticos, falando de derechos o se está o no se está, ¿no? Hombre, yo creo que pues la típica falta de chapeta que llevan amusando los políticos asturianos pues 30 años, es decir, ella una promesa que hizo directa, que hizo pública al entrar en el cargo, que ya era la de conseguir en esta legislatura la especialidad docente de lengua asturiana, y entonces y después el día que se va a debatir eso y que se va a luchar eso y tal, pues va a un ciclo de conciertos de la OSPA que seguramente que está muy bien y son muy buenos para que se dé a conocer Asturias por los Estados Unidos, pero vamos, que no requieren los músicos eventos tocar muy bien sin falta de que te a la consellera. Yo creo que lo hubieran hecho igual de bien y digamos que las instituciones y las personas que representan a la OSPA hubieran hecho muy bien sin falta de ella. Y ella yo creo pues evidentemente tenía que haber estado en Madrid pues defendiendo lo que fue un compromiso de ella de legislatura, y ahora estamos ya acabando, quedan un par de meses o un mes y pico y esto sigue empendegado, y no solo eso, sino que además está como haciendo que no sabe muy bien cómo se fa, preguntando a los ministros, no sé, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que aprobar? No tal, es decir, cosas que están en la ley. La ley dice que el ministerio previa
previa consulta con las comunidades, tienen que aprobar esa especialidad, tienen que ir allí ella representando, presentar el caso y el Ministerio tiene que aprobarlo y punto. Y ya están fechos todos los estudios jurídicos y todas las cuestiones, ya no hay nada más que hacer. El resto pues están diciendo, dando y vueltas y mareando la perdiz. Dice la consellera que si dice que hay una cuestión ideológica que no lo aprueben de Madrid, y digo, bueno, y que no es ideológico que ellos no aprueben la oficialidad en Asturias, es decir, evidentemente hay ideología por todos los lados, pero tanto de la Consellería como del Ministerio. Sí, claro, fue como una especie sí, como de pecado original y tal, aquel día, el día que repartieron los mazanes o lo que fuera y tal, pues estaba despistado el de turno y tal, y entonces era ya como un pecado eterno, donde nunca más se puede modificar eso, y a pesar de que a lo largo de los años, después la presencia de la lingua y el estatus de la lingua, pues estaba más que confirmado y con un apoyo social y una presencia social muy importante, pues son incapaces de bajar de la burra, es decir, y una cuestión surrealista, pero bueno, después de 30 años yo creo que llega el momento de solucionar esto, sí. Sí, yo creo que siempre en las nuestras movilizaciones siempre lo mandamos, porque consideramos que el futuro de la lengua es complicado, pero está a nuestra mano todavía el poder salvar el futuro y el poder hacer que la lengua sea una pieza clave para el futuro de Asturias. Y todo eso evidentemente tiene que lograrse por la movilización social y por lograr que se reconozcan los derechos de los falantes de asturiano, que en el marco legal en el que estamos a través de la oficialidad. Por eso la movilización era oficialidad con todas las letras, es decir, no vale intentar dar vueltas y llamarlo de maneras raras ni inventar cosas raras. Es decir, en el nuestro ordenamiento jurídico, de momento, tanto en los textos estatales constitucionales como en media docena de textos estatutarios, la palabra que define ese estatus y la oficialidad y la que marca la diferencia entre las lenguas que tienen asegurados los derechos y los que no. Cuando eso no se da, el resto de las palabras, de los usos y de las promociones y de tal, pues estamos viendo que no valen para cosas como esta, para que exista la especialidad. Por ejemplo, si existiera la oficialidad, no había este problema.